tanto Carlos como Fernando, yo estaba pensando qué decir. Todavía lo sigo medio pensando, pero en realidad pensaba cómo iniciar. Y la verdad lo que tengo que y debo iniciar es agradeciéndoles. Nosotros, el pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro, le agradecemos su amistad. Porque ustedes son amigos de Venezuela. Son amigos de la República Bolivariana de Venezuela. Son amigos del pueblo venezolano. Y nosotros somos sus amigos. Y para nosotros la amistad es una relación superior entre seres humanos. Por un amigo, damos la vida. Esos son los principios bolivarianos. Y quiero agradecerles por eso. Porque ser amigos de Venezuela ahora quizá va a empezar a verse más fácil. Pero ser amigo de Venezuela en un país en medio de tantas hostilidades como ha sido el país de Fox, de Peña Nieto, de Calderón, es todo un acto de heroicidad. Ustedes son héroes y heroínas, son libertadores y libertadoras. Gracias por su fuerza, gracias por su entrega, gracias por su compromiso. A nosotros lo que nos queda es corresponderles, porque yo no sé si ustedes tienen la menor idea de lo que para nosotros significa verlos a ustedes. Ya sé que no hay internet. ¿Qué estás saboteando, Fernando? Hay una española ahí, qué cosa extraña. Miren, yo no sé si para ustedes significa o tienen idea de lo que significa para nosotros verlos a ustedes. Pero nos llena de una fuerza tremenda. Tremenda, tremenda. Porque cuando nosotros los vemos, nos indica lo vivo que está Hugo Chávez. Lo vigoroso que está Hugo Chávez. Y nos indica a nosotros la lucha fuerte que debemos mantener y seguir en nuestro país. Porque ustedes no van a entender, estando acá sentados, que nuestra lucha, la lucha de Venezuela, no es nuestra nada más. Es nuestra lucha. Es la lucha de todos nosotros. Y por eso es que yo le quiero pedir a ustedes un muy fuerte aplauso. Fuerte aplauso para ustedes. Por ahí hay un dicho que dice: solo llego más rápido, juntos llegamos más lejos. Yo creo que eso es lo que estamos buscando. Fíjate que el presidente Nicolás, el comandante presidente Nicolás Maduro, inmediatamente él asume el poder político en el país, que el pueblo, todos pues, asumimos el poder político con el presidente Nicolás Maduro luego de ese episodio difícil que fue la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Él, en medio de toda su humildad, él pedía no dejarlo solo. Él decía: no me dejen solo. Y estamos recordando que aún en medio del dolor de la desaparición física del comandante Hugo Chávez, fuimos a elecciones un mes después. Y él decía esto, que yo creo que aplica en este salón, en esta reunión, nuestra reunión, en este conversatorio. Él decía, yo no sé si tú lo recuerdas, hermana, seguramente sí, ustedes también. Y decía: yo, y así, se toca el pecho, yo soy solo Nicolás, pero juntos somos Chávez. Por eso es que el comandante presidente es un convocante a la unidad política, porque él se entiende que desunidos nos quieren, y desunidos dejamos de ser, y desunidos la revolución bolivariana caería. Pero solo unidos, y él no habla de la unidad política en Venezuela, él hablaba de la unidad de los pueblos. Juntos, esta convocatoria nos hace Hugo Chávez. Acá está Hugo Chávez con nosotros, viéndonos pues, y diciendo: no he arado en el mar.
no estamos ganando en el mal. Yo quería transmitirle algunas ideas, algunos elementos, porque entiendo que esta reunión de trabajo, que esta reunión también es de trabajo, y es una reunión que nos permite llenarnos de elementos para la batalla que debemos dar todos los días. Porque el enemigo es multiforme, tiene muchas formas. Y tiene muchas formas y tiene muchos medios, además de cómo penetrar la mentira, a través de los medios de comunicación que engañan permanentemente. Sobre todo de lo que pasa en Venezuela. Parte de nosotros, esa mentira, combatirla con la verdad, con lo que realmente pasa. Y sobre esto algunas cosas que yo he anotado acá. Primero, contextualizar el por qué estamos acá. La Juventud de Morena, nosotros hizo una invitación a la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y nos dijo, en una carta que nos enviaron, y nos dice que a ellos les gustaría reunirse con nosotros. Inmediatamente nuestra secretaria general de la Juventud del Partido, Rodbeck Zapoleo, se lo comunica al comandante presidente Nicolás Maduro y le dice: presidente, nos enviaron esta carta, orientación, indicación, porque más allá de la opinión que nosotros vamos a tener, nosotros tenemos una muy seria disciplina a la línea de mando, es decir, nosotros lo notificamos todo al comandante presidente Nicolás Maduro y le dije, se lo pasamos. Y la respuesta del presidente Nicolás Maduro fue: vayan de inmediato a México, vayan a abrazar al pueblo mexicano y vayan a expresarle nuestra solidaridad al pueblo mexicano. Y por tanto, lo primero que nosotros hacemos acá es enviarle a cada uno de ustedes el abrazo solidario del presidente Nicolás Maduro, el abrazo solidario del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano. Y además referíamos la importancia de este encuentro y de este momento, porque marca a partir del 1 de diciembre, ya lo está marcando hace unos meses atrás, pero a partir del 1 de diciembre hay un punto de ruptura y marca una nueva era, no de México, sino de Latinoamérica. Sin duda alguna creo que es la nueva hora de nuestra América, de la patria grande, con López Obrador al frente de la presidencia de México. Definitivamente se abre una nueva luz para América Latina, para la América toda, la América nuestra, la nuestra América. Y estamos convencidos que a partir de ese 1 de diciembre nuestra América tendrá otro rostro. O volverá a tener un conjunto de cosas. Fíjense, una señora llamada Nikki Haley, ¿le suena más o menos? Nikki Haley. Nikki Haley, una señora que ya desempleada además porque renunció. La señora era la responsable, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU. Esa señora en algún momento intentó hacer mucho daño a Venezuela. Incluso hizo una gira en América Latina, Nikki Haley, que insisto, ya es desempleada porque renunció. Y renunció porque tuvo una sola misión. Y la sola misión que tuvo Nikki Haley fue despedazar el gobierno bolivariano. Y la conclusión, como ha pasado con Barack Obama, como ha pasado con George Bush, como pasó en los primeros años con Clinton, como ha pasado con todos los embajadores, con Condoleezza Rice, con la otra Clinton, pero la esposa, con todos ellos, es que no han podido con el pueblo venezolano, no han podido con el pueblo bolivariano. Y lo decimos con muchísima fuerza: no podrán con el pueblo bolivariano, porque estamos muy plantados, sabemos qué hacer y además lo conocemos a ellos. Pero Nikki Haley, en medio de la visita que tuvo en la región, ella fue para Colombia y además fue para la frontera a expresar solidaridad con los refugiados. La gente lo veía así, ¿no? La gente lo veía como desde la barrera, porque difícilmente tú puedas comunicar. Por Dios, o sea, a ti se te nota cuando tú no eres empático, ¿vale? Se te nota cuando tú no quieres la cosa, sino que vas mandada y para tratar de generar algún tipo de caos. El punto es cuando Nikki Haley hace una gira por la región, va para Colombia. Y en Colombia, las 100.000 personas que ellos dicen están recibiendo, porque para nosotros, ellos son nuestros hermanos también. Y no solamente son nuestros hermanos de la arenga, son nuestros hermanos porque ellos han accedido a la calidad educativa del gobierno bolivariano, han accedido a la salud gratuita, han accedido a viviendas, porque las 2.300.000 viviendas que habló Fernando, el 20% de esas viviendas son para familias colombianas. Pero las 100.000 personas,
Las 100.000 personas que ellos dicen, Dios mío, no sé qué hacer con estas 100.000 personas, ellos pidieron dinero. Pero nosotros le decimos algo. De ese 20%, hermanos, y como dato, de ese 20%, de esas 2.300.000 familias, estamos hablando que si nosotros lo sacamos al mercado internacional, la asignación y entrega de vivienda, que no les han contado además nada a la familia colombiana que le estamos entregando esa vivienda, porque para nosotros es importante que esa familia, sin importar dónde nació, tenga su vivienda en Venezuela, costaría en el mercado internacional 20.000 millones de dólares que nosotros no le estamos cobrando y no lo vamos a hacer, porque así nosotros no somos. Y estos 5.600.000 sin tocar el techo de los 10 millones de migrantes que tenemos en nuestro territorio. Pero la crisis migratoria está en Venezuela. La crisis migratoria está en Venezuela. Y sobre la crisis migratoria voy a decir algo. Fíjense lo que hacen, hermanos y hermanas. Cuando un venezolano va por tierra e intenta cruzar la frontera a Colombia, Ecuador, a Perú, al tránsito tradicional por tierra en la región, cuando tú vas a la frontera aduana, a ti te dicen, tú venezolano no puedes pasar porque no cumples con toda la normativa para ingresar al país. Y son profesionales, pueden ser profesionales de distintos tenores. Y dicen, oye, pero ¿qué hago? No puedes pasar, definitivamente no puedes pasar. Oye, pero ¿no hay alguna opción? Bueno, sí, opciones hay. Mira, si tú firmas este papel que está acá, tú puedes pasar. Así de sencillo. Simplemente tienes que firmarlo. Caramba, muy bien. Y si lo firmo, ¿qué me pasa? No te pasa nada. Solamente firma y pasa. El venezolano firma. Eso que parece ser algo inocente para el venezolano, cuando firma y puede transitar, para ACNUR y la OIM, es la firma de la solicitud de persona en necesidad con protección internacional. Y es una solicitud que el venezolano, en todo caso, de manera voluntaria, está haciendo para solicitar algún tipo de asilo, algún tipo de protección, lo que va a ser definido posteriormente como un refugiado del bandido gobierno bolivariano que persigue a esa persona y se ve obligada a huir de Venezuela. Mentira, sino que los obligan, se ven forzados a hacerlo. Y terminan creando la gran componenda e indicando que en Venezuela, que el gobierno bolivariano persigue a los venezolanos que se ven obligados a huir del país. Y sobre esto, dos conceptos claramente diferenciables, mis hermanos, porque la verdad nos asiste, ¿vale? La verdad nos asiste. Una cosa es ser migrante, que tú voluntariamente puedes irte a cualquier sitio, y otra cosa es ser refugiado, que te ves obligado a hacerlo. Porque qué extraña persecución cuando es precisamente el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, que crea un programa, el Plan Vuelta a la Patria, que te envía aviones y puentes aéreos para que el venezolano vuelva al país. Porque ese venezolano que se fue engañado, pensando que en Perú iba a encontrar un paraíso, que en Ecuador iba a encontrar un paraíso, ahora se encuentra preso en ese país y no sabe cómo volver. Y es el gobierno bolivariano que le ha en Ciudad de México y están muriendo en el camino, y esos sí no son importantes para ellos porque no son venezolanos, son unos mentirosos, son unos falsos. Esa es parte de la doble moral del imperialismo, de los centros de poder. Y más inmorales son cuando definen a estos 8.000 hondureños que han transitado toda Centroamérica a decir que eso es un comportamiento normal en ciertas épocas del año y que eso puede deberse a un fenómeno turístico. Por Cristo, ¿vale? ¿Hasta dónde puede llegar la mentira y la creencia de nuestra ignorancia? Nos creen totalmente ignorantes. O que el vicepresidente Mike Pence haya dicho al lado de Donald Trump que esa caravana, que le pone ese mal llamado caravana, que le pido a este espacio que seamos creativos para definirlo realmente como es, porque están huyendo realmente desesperados de una realidad. Dice Mike Pence
que eso lo está promoviendo el presidente Nicolás Maduro. No puede ser. Entonces el presidente Nicolás Maduro dice, oye, vale, tremenda capacidad de convocatoria, entonces yo tengo en Centroamérica. Tremenda capacidad de convocatoria. Pero el día antes dijo, porque a todas estas, esto es un financiamiento de estas 8.000 personas que les pagan las 3 comidas, los hoteles y el transporte, porque de vez en cuando caminan para la foto, pero después se van en carro, con aire acondicionado, etc. El día anterior había dicho este mismo Mike Pence que Venezuela estaba en quiebra. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pero esta es parte de la componenda mediática, comunicacional que tienen sobre Venezuela. Y si a eso nosotros le agregamos el desquicio de Bolsonaro, porque ha llegado a Brasil un desquiciado. Ha llegado a Brasil un desquiciado. Porque el hecho de que tú puedas decir, y tú digas, le digas a una mujer, mira, tú eres tan fea que no mereces ser violada por mí. Sí, eso es. O sea, ¿qué clase de tipo? ¿Qué clase? Porque no, o sea, ¿qué clase de ser inhumano puede decir esto? O que diga, que es algo que nos reflexiona permanentemente nuestra secretaria general, Rotexa, nos diga que él tiene 5 hijos, tiene 4 hijos, pero el quinto fue un error porque se fue niña. Los que puedan ingresar a su Facebook y buscar la página de Brújula presidente electo, transmitiendo en vivo, pero que inmediatamente diga que tiene una admiración profunda por Donald Trump y que él no está en desacuerdo con los muros fronterizos, y que de repente la primera acción haya sido mover la embajada de Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, simplemente para guiñarle el ojo a Donald Trump. ¿Qué tenemos en Latinoamérica, hermano? Tenemos 2 países que tratan de hablar muy alto para ser vistos por el imperialismo norteamericano, porque son gobiernos totalmente serviles al gobierno norteamericano, al gobierno de los Estados Unidos, que van definitivamente a tratar de mediar la unidad política que durante el primer decenio de este siglo han construido nuestros líderes y nuestros referentes. El hecho que Bolsonaro, en medio de su desquicio, también diga que tiene que hacer, que hay que hacer y que va a hacer para que el presidente Nicolás Maduro transitara, el presidente Nicolás Maduro, hay una declaración literal de que se está preparando para cualquier cosa. Hay una danza de los millones para atender el tema del flujo migratorio. Y sobre esto le digo algo más. Tanto ACNUR, que es el alto comisionado para las Naciones Unidas, de la Nación Unida para los Refugiados, como la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, han designado a un señor llamado Eduardo Einstein. Yo les pido a ustedes que no se queden con la información. Es más, oye, anótenlo, ¿vale? Por favor, en cualquier lado, o sea, anótenlo. Eduardo Einstein. Y googleen Eduardo Einstein. Y no se queden con la información que les voy a dar ahorita en este momento. Este señor, Eduardo Einstein, vicepresidente en algún momento de Guatemala, ministro de Relaciones Exteriores en algún momento de Guatemala entre el año 2004 y 2008. Él quería ser además también secretario general de la OEA. Este señor es un doctrinario de una tesis llamada Responsabilidad para Proteger. Fue designado por ACNUR y la OIM para atender el tema de los flujos migratorios de los venezolanos. No de los flujos migratorios de la región, porque poco importa a los hondureños, por Dios. Los 5.600.000 colombianos que están en Venezuela, no, eso es normal, eso es normal. Los 2 millones de ecuatorianos también es normal lo que tengan en Venezuela. A mí me preocupa son los 100.000 que tú dices que salen. Oye, bueno, está bien. Bueno, él va a atender eso, de acuerdo al mandato que le dan estas organizaciones. Pero este es un doctrinario, una tesis llamada Responsabilidad para Proteger. Y esto lo que te indica, esta tesis, es que la soberanía... Voy a hacer una parte antes de decir lo que voy a decir. La soberanía, para ustedes, ¿qué es la soberanía?
autodeterminación. Eso es como un derecho sagrado, ¿verdad? Del pueblo. No sé, digo yo, un derecho como sagrado, casi que tú ni discutes la soberanía, porque tú partes de que es algo tan sagrado para ti que tú no lo discutes. O sea, quizás para la izquierda sea algo tan... O sea, es como un punto de honor, es nuestra soberanía, ¿no? Bueno, pero este señor no solamente piensa lo contrario, sino que escribió lo contrario. Él dice que la soberanía es un privilegio, no es un derecho. Vamos a analizar esto. La soberanía es un privilegio, no es un derecho. Vamos a desmembrarlo. ¿Privilegio qué es? Es una opción. Es algo que tú gozas, pero para gozártelo tienes que ganártelo. Es un privilegio. Y que no lo tienen todos los países. Bueno, es un privilegio. Para tú gozar de este privilegio tienes que adaptarte a los estándares de democracia occidental o democracia que Occidente te dice o te definen sobre la democracia. Si tú te sales de ese estándar de democracia, la comunidad internacional tiene la obligación, el deber moral supremo, superior, de intervenir en ese país. Bueno, este sujeto que ahora va a atender el tema Venezuela es el principal doctrinario de esta tesis de responsabilidad para proteger. Nosotros denunciamos acá y le pedimos a nuestros amigos, es decir, a ustedes, que denuncien, porque es lo que estamos haciendo, denunciando la intervención que quieren hacer sobre Venezuela. Quieren intervenirnos de cualquier manera, de cualquier forma. A partir del 9 de marzo del 2015 a la fecha ha habido 26 medidas coercitivas unilaterales, que lo que va dirigido es a impedir la transacción del sector público-privado con cualquier otro país o empresa transnacional, para poder importar los bienes esenciales, desde alimentos hasta medicinas. Hagan un ejercicio un momento. Imagínense ustedes que tengan algún familiar que pueda tener diabetes, quizás. A nosotros, a Venezuela, nos impidieron la importación de insulina. Pero, claro, hay una respuesta, por Dios. Sí, una respuesta y una lógica, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos dice: ese país la está pasando mal, algo tenemos que hacer por ello. Y la reacción fue: claro, hay que hacer, ¿qué hacemos? Claro, vamos a bloquearlo. Claro, porque hay que hacer algo, hay que bloquearlo. No, ya va, hermano, si me bloquea me vas a impedir. Sí, eso es lo que queremos hacer, bloquearte. Sí, pero William Bromfield fue un embajador de Estados Unidos de Venezuela, él dijo, de Venezuela y de Colombia. Él también dijo: sí, las medidas coercitivas traen muerte, pero bueno, es un daño colateral. Este es el imperialismo que nosotros tenemos. Y yo les pido a ustedes que hagan otro ejercicio. Ustedes trabajan, ¿no? Yo también trabajo. Ustedes, ¿cuánto pueden ganar? No sé, 5,000 pesos. No sé si es muy poco, no sé, 10,000, 3,000, 2,000. Vamos a ponerle 5,000 pesos. 5,000 pesos. Tú tienes tus 5,000 pesos, es decir, como tu 2,500 quincenal, porque se cobra quincenal. Tú tienes tus 2,500 pesos quincenal. Tú vives en una zona, tu comunidad, pues. Tú estás en tu comunidad, ahí en tu calle, tu cosa. Y de repente, el que está al final de la calle, que es como el malo de la calle, viene y dice: miren, vecindario, si ustedes le venden algo a este, se meten en problemas conmigo. Uy, me dio miedo. No, está bien, ya lo saben, avisado. Bien. Tengo mis 2,500. Yo de repente el día después de que este dice eso, voy a mi mercado natural a tratar de comprar mi comida para mi casa, mis medicinas para mi casa, mis cosas para mi casa. Y a quien yo normalmente le compro, ya me dice: mira, no te puedo vender, ya no te vendo. Pero ya va, ¿por qué? No te vendo, ya no te puedo vender. Eso es lo que nos está pasando a nosotros los venezolanos.
¿Por qué? Porque el que nos venda se mete en problemas con los Estados Unidos. Y para comprenderlo, bueno, Randy, pero ajá, ¿qué pasa allí? Bueno, pasa que durante todo el siglo XX, el 90% de lo que nosotros consumimos, lo importamos, lo compramos. Porque ya era asunto resuelto el tema del ingreso por concepto de ingreso petrolero. Yo simplemente sacaba el dinero que me daba la compra del petróleo, te daba y listo. Pero si eso fuera tan sencillo, yo se lo compro a otro mercado y se resuelve el asunto. El punto es que a nosotros nos bloquearon las cuentas. Y por ejemplo, bancos como Citibank, porque si el asunto está resuelto de que yo tengo dinero y simplemente lo compro en otro mercado, ya está listo. ¿Cierto? Sí, bueno, lo compro a otro lado, otro vecindario lo compro a otro lado, pero no le hago caso al del vecindario que dijo que no. Es que el ingreso nuestro es en dólares. Y los bancos retuvieron y nos bloquearon la transacción. Le doy un ejemplo, Citibank nos bloqueó 1.600 millones de dólares para la compra de alimentos. 1.600 millones de dólares que no nos han dado. Y yo no sé cómo se llama en México, pero creo que se llama como en Venezuela. Eso no es más que un acto de vandalismo, son unos ladrones. Nos quitaron y nos robaron 1.600 millones de dólares. Porque nosotros no pedimos ayuda humanitaria, no pedimos que nos den recursos por otro lado, pedimos que nos devuelvan nuestro dinero, que es el dinero de los venezolanos, que es el dinero de todos nosotros. Eso fue lo que hicieron, hermano. Y eso es lo que siguen haciendo. Y esa es la componente mundial, asfixiar al punto de nosotros decir no podemos más. Pero para cerrar, le voy a decir cuál ha sido la fórmula que Venezuela ha tenido para que no nos arrodillen. Es nuestra fórmula. Y consta de 5 elementos. Primero, un partido unido. Ya Rodbeck se lo va a explicar. Nosotros tenemos una organización que llega al jefe de la familia. Nosotros tenemos diagnosticado, tenemos atendido a todas las familias venezolanas. En cada calle, en cada comunidad, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado. Ella lo va a explicar. Y tenemos un partido unido, una juventud unida, sólida. Tenemos un gobierno militante, un gobierno militante. Tenemos un pueblo consciente. Tenemos una fuerza armada leal. Y tenemos un líder, que es el hijo del comandante Hugo Chávez. Ese líder se llama Nicolás Maduro Moros. Es nuestro líder. Y sobre él, total lealtad, absoluta lealtad. La juventud, en esta etapa, tiene 2 grandes retos. 2 grandes retos. Uno, la defensa de la revolución. Pero la segunda es garantía de la revolución más allá de la hora, más allá del momento que vivimos. La defensa y la garantía. Porque nosotros debemos garantizar revolución en 10, 20, 30, 40, 50 años. Y garantizar la revolución a las generaciones futuras en 100, 200, 300 años. Le voy a decir algo muy propio, pero que también define la juventud mexicana. Hugo Chávez en el 2012, cuando hablaba con nosotros, con la juventud, nos dijo lo siguiente: son ustedes, muchachos. Qué bonito eso cuando lo dijo. Dijo lo siguiente: son ustedes, muchachos, la mejor generación que ha pasado por estas tierras en los últimos 500 años de historia. Pero no lo decía por lo que hemos hecho, sino por lo que estamos por hacer. Enrique Duce decía que nosotros estamos en ese punto de hacer o no hacer. Si hacemos,
las generaciones futuras nos agradecerán por el hecho de haber hecho. Si no hacemos, pueden pasar dos cosas. Una, que esas generaciones futuras nos puedan maldecir por no haber hecho nada, por habernos quedado de brazos cruzados. Y la otra, que es mucho peor, a lo mejor ni eso podrán, porque no habrá humanidad. Nuestra batalla es por la humanidad, por la vida de la humanidad. Muchas gracias, camaradas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Me corresponde ahora en el derecho de palabra. Antes de comenzar con el derecho de palabra, quiero saludar hermanos y hermanas que me acompañan de la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a los compañeros miembros de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela. Dicen que confluyen organizaciones y movimientos sociales, así como ciudadanos también en solidaridad con nuestra patria, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, la patria de Nicolás Maduro. Son ciudadanos, Asamblea de Morena, UAN, Azcapotzalco, profesores, UAN, Xochimilco, profesores, profesor Facultad de Ciencias UNAM, Movimiento Nacional por la Esperanza, Fundación Ideal, Brújula Metropolitana, Movimiento Proletario Independiente, Barzón Ciudad de México, Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, Movimiento Comunista de México, Partido Popular Socialista, Unión General Obrero Campesino de México, Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, Comité de Solidaridad con Venezuela de Estados Unidos, Asamblea de Pedregales de Coyoacán, Refundación País, Insurgencia. Muchísimas gracias. Gracias por la solidaridad. Cuéntame. ¿Quién me faltó? Partido del Trabajo México. Partido del Trabajo de México. Muchísimas gracias por la solidaridad con nuestra patria. Unitaria de Trabajadores. ¿Quién? Central Unitaria de Trabajadores. Central Unitaria de Trabajadores. ¿Me faltó alguien? Porque no quiero que nadie se me quede sin nombrar. ¿Quién? Es Insurgencia. Amigos de Cuba en Reynosa. Es Insurgencia Xochimilco. Xochimilco. Amigos de Cuba en Reynosa. Amigos de Cuba. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. José Dolores. Gracias. Gracias por la solidaridad y por no dejarse convencer. Por no dejar que la canalla mediática melle en la conciencia. Por buscar, por indagar, por leer, por hacer este tipo de experiencias posibles, por estar en el encuentro permanente, por avivar la esperanza de los pueblos y por llevar, al igual que nosotros, la verdad de Venezuela, no solo en México, sino en el mundo, que sé que ustedes lo hacen también. Ahí, bueno, quiero comenzar informándoles nuestra excelente noticia, que hoy nos llenó de muchísimo orgullo, así como nosotros estamos desde la Ciudad de México, compartiendo con ustedes, con los compañeros de las universidades, con los compañeros de la Juventud de Morena, con los compañeros diputados de Morena. Existe una delegación que se encuentra en Guadalajara, en un secretariado que se está desarrollando de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Ahí nos dieron la grata noticia, la delegación de Venezuela en Guadalajara, que Venezuela fue propuesta por todas las organizaciones y movimientos como sede del Congreso Latinoamericano y Caribeño para el año 2019. Es importante para nosotros, era un logro para nosotros llevarle la sede a nuestro país, porque uno, es el evento estudiantil más importante del continente, y dos, porque para nosotros abrirle los brazos, las puertas de nuestro país a más de 5.000 delegados y delegadas es confrontar
esa canalla mediática, es que esos 5.000 delegados y delegadas vean y palpen la realidad de nuestro país y que luego vayan a sus países a contar la verdad de Venezuela. Eso es importante para nosotros. Decíamos hace poco, cuando estuvimos en la universidad, a los compañeros que no nos creyeran lo que estábamos diciendo, que salieran e indagaran, que buscaran, que no se quedaran con una postura, que nosotros les estábamos trayendo nuestra verdad, pero que indagaran ellos y que lo hicieran así con todo el que le hablara bien o mal de nuestro país, para que ustedes mismos se den cuenta de nuestras realidades. Me corresponde hablarles un poco de valores a toda una generación, esa que dijo que era su mejor generación parida en 500 años y que nos sorprendió al nosotros pensar, oye, y nosotros seremos mejor que Bolívar y somos una mejor generación que Sucre, que Rivas. Y era eso. El comandante Chávez visionaba en su juventud no solo lo que estaba sucediendo en ese momento, sino lo que la juventud venezolana, forjada al calor de las luchas del comandante Chávez, iba a poder hacer. Que iba a ir no solo a transformar nuestro país, sino a buscar a todas las juventudes del mundo para hacerle entender que solo juntos podemos, que solo juntos es posible, que solo avivando la conciencia podremos derrotar por siempre al enemigo, que es el imperio. Nuestra organización juvenil. Tenemos desde los más pequeños, que también se encuentra la compañera presidenta de la Federación Venezolana de Educación Media en Guadalajara. 16 años tiene nuestra presidenta, se llama Jennifer Garbet. Es presidenta de la Federación Venezolana de Educación Media y la presidenta de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Presidente Nicolás Maduro dice que es ahí donde se desarrolla la democracia participativa, muchísimo mejor que en cualquier otro espacio en Venezuela, porque los compañeros, para poder llegar a la estructura nacional, parten de elecciones desde su aula de clase, luego van a las secciones, luego pasan por el liceo, por la institución municipal, estatal y llegan a la estructura nacional. Pasan por todo ese conjunto de elecciones para poder validarse ellos como líderes estudiantiles de educación media. Tenemos la Federación Venezolana de Educación Universitaria, que también está en Guadalajara. Tenemos la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también tenemos organizaciones y movimientos juveniles que hacen vida dentro de todo nuestro territorio. Ahí, yo me voy a poner para acá, para no darles la espalda. Ahí quería mencionarles que dentro de nuestro partido hace poco se dio o se hizo un registro donde más de 6 millones de venezolanos y venezolanas se inscribieron en el Partido Socialista Unido de Venezuela y donde más de 1 millón y medio de jóvenes pertenecemos al partido. Nuestra estructura está conformada desde lo nacional con una dirección que el presidente Nicolás Maduro en el 4º Congreso del partido y el 3º de su juventud juramentó hace poco. Una estructura que consta de 42 miembros en el partido adulto y 31 miembros, 30 contando con la Secretaría 31 de la Dirección Nacional de la Juventud. Tenemos 24 estados en Venezuela, 23 estados y un distrito capital. Ahí en esos estados tenemos estructuras y un equipo conformado que homologa la Dirección Nacional. Tenemos 335 municipios en nuestro país con estructura del partido y de la juventud. Tenemos más de 1.100 parroquias, de igual manera. Y ahorita tenemos un reto que asumimos como uno de los acuerdos del 4º Congreso de nuestro partido, que es conformar la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, la RAS. ¿Qué es la RAS? Poder territorializar la política. El presidente nos ha pedido, nos ha dicho, sí, está bien, estamos hasta las parroquias,
pero no es suficiente. Tenemos que lograr que todas las orientaciones que dé el partido llegue hasta la célula más pequeña, que es la calle. Y la RAS la conforman la comunidad, que tenemos más de 43.000 comunidades, las VC, que son nuestros centros electorales, tenemos más de 13.000. Cabe destacar que los centros electorales crecieron con la llegada de la revolución y con el comandante Chávez, porque antes del comandante Chávez solo existían centros electorales en las zonas pudientes, solo existían centros electorales en espacios específicos de nuestro país, y el pueblo, las bases, la mayoría, no podía votar. Y no podía votar porque no llegaba, no era accesible el espacio donde se votaba. Una democracia representativa, una democracia no del pueblo. Con la llegada del comandante Chávez, una democracia participativa y protagónica. Y la calle, tenemos más de 242.000 calles, donde el presidente Nicolás también nos ha dicho, ahí tienen que conformar ustedes, buscar a un o una joven y a un equipo que nos ayude a territorializar la política. Nos ha dicho que tenemos un partido de masa, pero que no basta lo cuantitativo, que sí debemos irnos y desplegarnos de manera permanente, a convocar a todo el que pueda ser convocado, a enamorar a todo el que pueda ser enamorado en ese hermoso proyecto que construimos con el comandante Chávez. Pero también nos dijo que debemos ser cualitativos y que debemos formarnos de manera permanente, que debemos ser una generación consciente, una generación que estudia, una generación que sabe de su pasado y que en el presente construye su futuro con visión. Por lo tanto, también eso es uno de los acuerdos del cuarto congreso que dijimos que lo cumpliríamos, desplegados y formados y organizados. Quiero hablarles del protagonismo de la juventud. Ya varios de mis compañeros mencionaron algunos aspectos importantes que dan a entender el protagonismo de la juventud en Venezuela. Pero quería yo mencionarles que esa juventud que se forjó al calor de las luchas del comandante, hoy se materializa el protagonismo con el presidente Nicolás Maduro. Esa juventud que se formó, que creció, hoy asume espacios de poder. Hoy somos líderes y lideresas en instituciones, en organizaciones, en movimientos juveniles, desde la base hasta el ejecutivo. Les pongo ejemplos. En nuestro país, hace 1 año y medio aproximadamente, 1 año y medio, 2 años, se desarrolló un proceso constituyente que aún está en vigencia. Proceso constituyente que vale la pena mencionar aquí en todos los espacios, se da porque existía una oleada, una escalada de violencia salvaje en Venezuela. Gracias a Dios, de un grupo minoritario, un grupo que no es mayoría, un grupo que por esa necesidad de acceder al poder, no por la democracia participativa, no por los votos, no a través del diálogo, quieren acceder al poder a como dé lugar, se alían, se arrastran ante imperios que se presenten, lacayos, para poder ostentar ese poder. Y esa oligarquía en Venezuela, esa derecha venezolana, apoyada por la derecha internacional, sembró caos en nuestro país. Y se desarrolló una oleada de violencia donde llegaron a quemar personas vivas en Venezuela. Y también se lo comentábamos a los muchachos de la universidad, porque es necesario que sepan y conozcan la realidad de Venezuela. Personas que quemaron vivas por pensar distinto, por parecer chavistas. Y yo les decía a ellos, yo tengo amigos opositores. Y yo les decía, Mosca, y un día esto te queman, porque tú también eres morenito. Mosca, y un día te queman porque tú también tienes el pelo enrollado. Mosca, y un día te queman porque no sé qué es para ellos parecer chavistas. Pero así quemaron a muchas personas en Venezuela, vivas. Los rociaban en querosén, los prendían en candela. Y muchos de ellos no eran chavistas. Pero hasta allá llega la locura de algún sector minoritario en Venezuela. Y ante tanta escalada de violencia, el presidente llamó
a la constituyente para restablecer la paz. Y gracias a Dios, más de 8 millones de almas en Venezuela votaron por la constituyente, votaron por el diálogo, votaron por la paz en nuestro país. 8 millones de almas que también vale la pena mencionar que en su mayoría apoyan a la revolución bolivariana, pero que también habían algunos que decían que no apoyaban el proceso bolivariano ni a nuestro presidente Nicolás Maduro, pero que no era con violencia como se resuelven los problemas, que era a través del diálogo. Por lo tanto, triunfó la paz en Venezuela con la llegada de la constituyente. Y fuimos 545 constituyentes, de los cuales se elegían a través de los municipios y a través de los sectores. Una forma también protagónica de ejercer la participación. Dentro de la constituyente hay compañeros indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres, obreros, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, todos defendiendo sus intereses porque conocen las realidades particulares de cada una de sus trincheras. De esos 545 constituyentes, 200 aproximadamente somos jóvenes. Eso parte de que el presidente Nicolás Maduro así lo pidió. Pidió que la juventud debía asumir los espacios. Pidió que la juventud debía transformar los espacios. De los 24 estados, aproximadamente 7, 8 son gobernadores jóvenes. Lo mencionaba Fernando, uno de los estados más importantes de Venezuela, que es el estado Miranda. El gobernador es nuestro fundador, el fundador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, el compañero y camarada Héctor Rodríguez. Para ellos esa era su joya, un bastión de la derecha, y se lo arrebatamos con conciencia y no se lo pensamos devolver, porque el estado Miranda fue uno de los focos, ese año y medio del que les hablaba, de violencia, donde no se podía transitar por las calles de Altamira o de Chacao. De los 335 municipios del país, aproximadamente 170 los asumen los jóvenes como alcaldes de esos municipios. Pero también tenemos ministros jóvenes, y en esta nueva etapa del presidente Nicolás Maduro, donde habla de la renovación y el nuevo comienzo, colocó a 30 jóvenes aproximadamente en viceministerio, en su ejecutivo, con la premisa, y nos pidió, así como nos pidió, como se lo dice Rander, ayúdenme y no me dejen solo. El presidente confía en la juventud y pidió a los jóvenes la lucha contra la corrupción, la lucha contra el burocratismo y la lucha contra el minimalismo. No hacer solo lo que nos manden, hacer más, ver más allá, luchar en todos los espacios contra la corrupción, porque si hay problemas y si existen problemas, el presidente Nicolás Maduro es el primero en reconocerlo, así como lo hacía el comandante Chávez. Luego tenemos dentro del cuarto congreso del partido, que son aproximadamente 600 delegados, y de esos 600 delegados, 200 son jóvenes. Y dentro del tercer congreso de la juventud hay aproximadamente 1.800 delegados jóvenes de sus territorios, de sus organizaciones y de sus movimientos. Ahí dimos un paso importante. De esos 1.800 delegados, el 80% tienen menos de 25 años. Y dimos un paso más importante, que fue garantizar la paridad. El presidente Chávez y el presidente Nicolás se han declarado abiertamente feministas, y la revolución bolivariana es feminista, y garantizamos no solo la paridad en la postulación, sino en la elección, garantizando que exista una lideresa en cada uno de los municipios de nuestro país que también alce la voz desde el conocimiento y de sus realidades, porque en esos comités locales de abastecimiento y producción que le hablaban los compañeros, el 80% son mujeres, las lideresas de calle, las que organizan las comunidades, las que garantizan el proceso de distribución y abastecimiento en nuestras comunidades, la organización real desde las bases. Hablarles que se tocaron 6 temas importantes, y aquí me quiero enfocar: la organización, la defensa, la tecnología y la comunicación, la educación y la cultura, la economía
y el plan Vuelta a la Patria. Esos fueron los 6 temas centrales que se trataron en nuestro Congreso. La organización, a través de la RAS, como les expliqué, a través del Carnet de la Patria, un mecanismo exitoso que permite los beneficios directos al pueblo, pero que aparte permite que nuestro jefe, que el presidente Nicolás Maduro, haga seguimiento, auditoría y control de todos sus funcionarios. Porque si en un espacio le dicen que está sucediendo a alguno de sus funcionarios y luego a través del Carnet de la Patria, un sistema totalmente digital, tecnológico, donde te preguntan directamente si te está llegando el subsidio, si la bolsa de alimentación llegó, si están organizados, qué está sucediendo en tu comunidad. Usted dice lo contrario de lo que está diciendo ese funcionario, el presidente va a saber que ese funcionario no está cumpliendo con su trabajo. Por lo tanto, el Carnet de la Patria es una herramienta exitosa que tuvo el presidente Nicolás como uno de sus logros políticos. Luego, tenemos que dentro del Carnet de la Patria existen 16 millones aproximadamente de personas carnetizadas que reciben beneficios directos. La madre que tiene hijos, el presidente Nicolás sabe cuántos hijos tiene y en base a eso da apoyos directos, porque sabe que estamos viviendo una guerra económica, una guerra brutal y salvaje dirigida a desestabilizar, no solo en lo económico, sino también en lo moral, a intentar que nos rindamos, a intentar que entreguemos a como dé lugar nuestro país. Está la defensa. Decía hace poco, cuando el cierre de nuestra plenaria, yo ponía el ejemplo de que nosotros somos los bicentenarios y bicentenarias de los que nos antecedieron. Y mencionaba yo que por allá en los años 1817 y 1819 se habló de la visión bolivariana de la República, donde nos decían, al igual que ahora, que había que organizarse, que había que trabajar unidos para poder consolidar y lograr la victoria. Que luego en 1821 nuestros héroes y heroínas en Venezuela sellaron la independencia de Venezuela, pero que por 1824 luego un joven, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, sella la independencia de América Latina. ¿Y qué nos dice eso? Que no es solo, que solo no lo vamos a lograr de manera perfecta, que debemos hacerlo juntos, que no basta con que Venezuela sea libre, soberana e independiente, que necesitamos que todos los países de la región y todos los países de América Latina entiendan la importancia de que todos debemos ser libres y soberanos, de que todos debemos alzar banderas de independencia. Y lo vimos nosotros cuando en la América del Sur vimos que fueron llegando gobiernos de derecha y comenzó la amenaza y el acecho más salvaje aún. Cuando llega un Bolsonaro a Brasil, pero antes le hacen un juicio a Lula y a Dilma. Cuando llega un Macri a Argentina, cuando traicionan a Correa en Ecuador, y vemos que solos no podemos, porque también esos países donde llegó esos gobiernos de derecha, serviles y lacayos al imperio, bloquean toda transacción económico-financiera que pueda hacerse con Venezuela. Esto respondiendo una de las preguntas que hablaban ustedes sobre el bloqueo. Y algunos de los compañeros en la universidad nos preguntaban, pero ¿y por qué con Chávez no le sucedía lo que le sucede ahora? Y entramos en el tema económico. Y les pongo yo acá varios ejemplos. Con Chávez teníamos un barril de petróleo en $120. Una crisis que afecta al mundo entero y el precio del barril de petróleo bajó. Y llegamos a tener un barril de petróleo en $20. Y con $20 jamás el presidente Nicolás Maduro escatimó en cuanto a inversión social se refiere. Se siguieron construyendo viviendas, pasamos los 2 millones de viviendas, se siguieron entregando canaimas, que son computadoras para nuestros niños de los liceos y de las escuelas, se siguieron entregando tablets a nuestros estudiantes universitarios, siguió el programa de alimentación escolar, que se les da desayuno, merienda y almuerzo a todos nuestros niños en los liceos, se siguió dando educación gratuita, pública y de calidad a todos nuestros estudiantes, aún con un barril de petróleo en 20. ¿Que tuvimos que hacer recortes? Sí, pero los recortes no fueron en cuanto a la inversión social. Y eso no lo dicen los grandes medios de comunicación.
que existe un programa que acaba de establecer el presidente Nicolás Maduro, que es el programa de recuperación, crecimiento, prosperidad económica, pero que nosotros los venezolanos y que el mundo entero debe saber que no solo es tarea del presidente Nicolás Maduro, ni de su ejecutivo, ni de sus funcionarios, es una tarea de los 30 millones de venezolanos y venezolanas, y que debemos todos hacer el seguimiento y el control permanente para que los precios se respeten, para que los empresarios produzcan, empresarios corruptos algunos, aliados a políticos corruptos. Nos preguntaban los muchachos de la universidad, y también quiero compartirlo con ustedes, nos preguntaban por la inflación, y nosotros decíamos, pero es que no es inflación, es especulación, y les poníamos el ejemplo. El dólar sube, y los precios en Venezuela suben, porque los empresarios corruptos dicen pues que ellos traen algunas cosas, algunas materias primas y les cuesta más caro. Así tengan inventario y stock en su almacén, suben los precios. Así esos productos los hayan comprado hace 3 meses, suben los precios. Así no lo hayan comprado con el dólar que subió, suben los precios. El dólar baja, suben los precios. El dólar se estabiliza, suben los precios. Y los economistas del mundo dicen, no, pero es que ya va, ninguna medida que se establezca para la economía aplica a Venezuela. Es una cosa totalmente atípica lo que sucede en Venezuela. Y es que no es económico, es político. Dirigido a tumbar, a como dé lugar al presidente Nicolás Maduro, por defender al pueblo, por llevar y avivar las ideas del comandante Chávez. Por último, en el tema de la tecnología y la comunicación, pues debemos dar la batalla, defender a nuestro país. El presidente nos ha pedido llevar la verdad de Venezuela por el mundo, y gracias a Dios contamos con amigos en el mundo que también nos ayudan a multiplicar el mensaje, amigos en el mundo a los que agradecemos, porque sabemos la solidaridad sincera, sabemos de su compromiso, de su abrazo permanente a la revolución bolivariana. Y ese plan Vuelta a la Patria hermoso, que el presidente Nicolás también nos dijo, aunque algunos hayan pasado nuestras fronteras, aunque algunos no hayan entendido la guerra y la coyuntura en la que estamos siendo, de la que somos víctimas de manera permanente, ustedes deben tener la suficiente conciencia para abrazar a ese hermano y a esa hermana que fuera de su frontera sufrió también acecho, sufrió discriminación, y recibirlos, porque nadie los va a amar como en su patria. Y eso es lo que está haciendo el presidente al colocar los aviones en Perú, en Chile, para traerse a los hermanos y hermanas de vuelta a la patria, a Venezuela. No debemos olvidar el pasado. Yo ponía un ejemplo que decía, cuando venía entrando escuché el ejemplo del compañero Hernández y le dije que me gustó lo que escuché en la universidad. Y decía yo, y lo comento acá también, ¿qué sucede en una casa cuando mensualmente entran 3.000 pesos? Y de repente ese vecino por allá lejano, del que les comentaba Rander, les dice a los vecinos cercanos que no pueden hacer transacciones con nosotros en la casa. Y luego ya los ingresos no son 3.000, sino que pasan a ser 600 pesos mensual. ¿Qué sucede en esa casa? Deben reorganizarse, deben buscar la manera de producir en esa casa lo que los vecinos no quieren, no pueden, o les quieren vender pero llega tarde. Deben unirse, deben trabajar en equipo. Y nosotros poníamos el ejemplo, ¿qué pasa con los padres de esa familia? ¿O qué pasa con los hijos de esa familia? Nosotros, como los hijos de la patria, dejamos solos a nuestros padres en esa casa, los abandonamos, peleamos, o por el contrario nos unimos y trabajamos más fuerte que nunca
Eso es lo que está sucediendo en Venezuela, y a pesar de que la canalla mediática dice que en estos momentos la mayoría de los jóvenes quiere irse de su país en Venezuela, yo les digo que no, que la mayoría de los jóvenes somos jóvenes patriotas, que decidimos quedarnos en nuestro país, producir por nuestro país, lograr la Venezuela que nosotros soñamos y trabajar en nuestro país, no solo por los que nos quedamos, sino también por los que se han ido, para que cuando se den cuenta que fuera de sus fronteras no es la cosa como se la han pintado y regresen, también recibirlos con los brazos abiertos y decirles bienvenidos, hermanos, nuevamente a la patria. El presidente Nicolás Maduro ha estancado el cerrojo, y es una importante tarea que también tienen ustedes, una oportunidad importante que tienen en estos momentos, al igual que el compañero López Obrador. Han destrancado el cerrojo, abrieron la puerta, luchando contra los viejos vicios, luchando contra las viejas estructuras, abrieron la puerta. Es tarea de nosotros y nosotras permitir que esa puerta siga abierta, no solo para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros, para que sigan cosechando una patria libre, una patria de los iguales, una patria independiente, una patria soberana. Que viva Venezuela, que viva México, que vivan los pueblos de la patria grande, que vivan los pueblos que luchan. Y viene ahora. ¿Sabes? Bueno, que las Ajá, preguntas, una ronda de preguntas. las preguntas. Perdón que insiste un poquito, pero sí nos gustaría saber sobre el plan que tienen para la cultura en Venezuela, en América Latina, qué convenios hay con México, cómo lo hacen de manera transversal. Sabemos que están ustedes insertados en el ALBA, donde hay políticas culturales. Háblanos un poquito de gracias. Sí, disculpa. Ahí lo que pasa es que casualmente me salté ese punto de la educación y la cultura. En Venezuela, luego de esas premisas y esas orientaciones dictadas por el presidente, que nos llama a muchos jóvenes a asumir responsabilidades dentro del Ejecutivo, pues en lo personal me corresponde cumplir con una tarea, y es asumir el primer viceministerio de Cultura. Ahí nosotros estamos dando una batalla grande, y desde la Dirección Nacional de la Juventud del partido también estamos dando una batalla ardua, y es lograr que la cultura sea vista como un todo, lo transversal de la cultura, que la cultura ya no se vea como el mero show, como la persona que simplemente imparte o tiene una vocación por alguna disciplina artística, sino la cultura de los símbolos, la cultura de nuestra memoria histórica, la cultura de nuestra identidad nacional y nuestra identidad de clase, de que somos proletarios, la cultura de nuestras tradiciones, la cultura como un hecho transversal que está presente en todos los espacios, que debemos comenzar, si hablamos de revolución, a pensar en romper paradigmas, y que debemos, como esa misma cultura, la cultura de la economía productiva, la cultura de la paz que se impuso en Venezuela y que se tiene que imponer en América Latina, en el Caribe y en el mundo, la cultura de las ideas, la cultura de la verdad, la cultura de exaltar la conciencia y de trabajar todos y todas elevando los valores que deben regir a un verdadero revolucionario. Creo que esa es la cultura que nosotros debemos avivar. La estamos avivando desde nuestra parte y debemos incentivar y fomentar que se riegue por el mundo entero. La cultura de la conciencia, la cultura de la verdad, la cultura de la paz, la cultura del amor, la cultura de lo nuestro. Les quiero preguntar. Yo creo que está cerrado. Ahí está otro. Yo creo que sí. Ya, así. Hay
Hay un fenómeno de los últimos meses que nos implica a ustedes y a nosotros como países, que es el aumento del precio del petróleo prácticamente al doble, y que no es de ahorita, que va a seguir, porque hay una estructura atrás que es la Unión de Petroleros de Petróleo Internacional, sumándose Rusia, que no es cualquier cosa, porque ya Rusia produce más petróleo que Arabia Saudita. Entonces, yo supongo que, pues, bueno, es sabido que se tomó en Venezuela una medida muy importante de cambiar del dólar a una moneda petrolera. Entonces, ¿cómo se está reflejando eso? Porque, bueno, es un cambio mundial, ¿no? Muchas gracias. No sé si avanzamos con todas las preguntas y luego las respuestas, ¿les parece? No sé si hay otra. Claro, adelante. Sí, buenas noches, gracias. Nuestra Constitución Política, en su artículo 39, habla sobre la soberanía nacional. Ustedes hablaban nacional. Ustedes mencionaban la idea de la soberanía intransferible que radica en el pueblo. Aquí, el artículo 39 menciona que esta soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y este tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno en todo tiempo. Sin embargo, ni la Constitución ni desde luego ninguna otra ley regula la cuestión del derecho a la revolución o el derecho a la insurrección de los pueblos. Tengo entendido que su Constitución sí lo menciona de forma un poquito más literal, y si hay una reglamentación. La pregunta sería, ¿qué justificación o antecedente tuvieron ustedes de manera parlamentaria para que esto se aprobara y se estableciera de forma más literal, más específica en su Constitución, y que hasta ahorita todavía nosotros no hemos podido avanzar y determinarlo? Todavía queda confusa y ambigua esta idea de la revolución que tiene el pueblo, ¿no?, para modificar la forma de su gobierno. De antemano les agradezco. Estamos en apoyo con ustedes desde la Secretaría de Jóvenes de Morena en el estado de Tamaulipas, al norte de aquí del país. A sus órdenes y bienvenidos. Gracias. Gracias. Muy puntual, una pregunta. Hasta antes de las recientes medidas que han tenido un impacto cotidiano en las condiciones adquisitivas de la gente en Venezuela, operaba de una manera burda, abierta, lo que se le ha llamado como el dólar guarimbero, ¿no? En ese sentido, digamos, operado desde Miami, ¿no?, el dólar today, y con sus operadores paramilitares, ¿no?, en Colombia. ¿En qué medida, en qué grado, digamos, se ha logrado sobreponerse esa capacidad cotidiana a partir de estas redes, ¿no?, de operatividad bolivariana, ¿no?, sobre estos impactos, ¿no?, que había tenido hasta, ¿qué será?, hace 5 o 6 meses, ¿no? Creo que es muy importante para poder entender de qué manera el pueblo está actuando, ¿no? No es una cuestión administrativa, es un acto político, económico, en ese sentido. Disculpe. Gracias. Hay dos más, la mitad. También una pregunta muy puntual, y quisiera complementar aquí una pregunta que hizo un compañero, pero es en relación al balance que se hace respecto del petro, por una parte, y por otro lado, ¿cuál es, si es que pudiera hacerse brevemente, la estrategia que se pretende lograr para que el petro pueda ser un elemento que sustraiga la dinámica económica del mercado financiero? 1, 2, ¿quién más? 1, 2, 3, 4.
¿Alguien más? Listo, 4. Vale, gracias. Bueno, yo nada más quisiera decirles una cosa. Más que pregunta, es decirles que si podemos pasarles a ponerles un brazalete de la coordinadora. Simplemente. Ya sé, bueno, paramos, claro, no. Pero vamos con las preguntas. Es que estamos grabando. Gracias. Claro, siempre a la izquierda. Gracias. 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 De los lados. Dame la foto, Gracias. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, claro. ¿Qué posibilidades hay de que se instale una base rusa en Venezuela y qué de consecuencias sacarle? Muy breve, porque ya nos vamos y hay que trabajar mañana. Compañeros, felicidades por su exposición. Realmente nos da mucho gusto que la revolución bolivariana tenga futuro, no solamente en 500 años más, yo creo que mucho más que ello. Gracias a jóvenes como ustedes, tan preparados y tan buenos líderes como los tenemos aquí. Muchas felicidades. Y quisiera rápidamente decirles que ustedes puedan ser emisarios y portavoz de todos nosotros, que el 1 de diciembre, o pegadito a ese día, queremos tocar, saludar, tomarnos fotografías con el presidente Nicolás Maduro. Y no solamente bienvenido. Así es, que les sean emisarios ustedes, que aquí es bienvenido, que lo queremos, que lo admiramos y que obviamente rechazamos y nos manifestamos en contra de todos estos derechistas, imbéciles, hipócritas, porque hoy en las redes sociales hemos saturado de las fotografías sonrientes que tienen con el presidente Hugo Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, todos estos imbéciles mexicanos que han dicho que ahora no lo quieren aquí. Malditos hipócritas, ¿no? Pero así, Calderón, Fox, Martita, todos estos, hasta Cedillo fotografados con ellos. Además, y ojalá pudiéramos reunirnos no solamente con el presidente Maduro, ojalá se pusieran de acuerdo y poder saludar también a Evo, a Díaz-Canel y a todos los presidentes maravillosos que tiene América Latina, que es nuestra patria grande. Gracias. Mira, dos cosas muy rápido, ¿no? Dos cosas muy rápido. Uno, vamos a abarrotar de mensajes también por las redes de esta reunión de trabajo. Claro. ¿No? Y lo lanzamos por todos lados. Y lo segundo, al finalizar, que sean ustedes quienes graben un video y se lo mandamos al jefe, el presidente Nicolás Maduro. Me parece. Y lo invitan, ustedes mismos lo invitan al presidente Nicolás Maduro, que el pueblo mexicano quiere que venga el 1 de diciembre. ¿Sí va? Vale. ¿Más preguntas? Ya trae, compañeros, pues gracias, ¿no? Gracias por las palabras y su presencia aquí. Aquí no somos hijos de la revolución, ¿no? Somos hijos despojados, con el pensamiento secuestrado, con la identidad, con la conciencia, ¿no? Entonces, sus palabras son de gran aliento para las organizaciones y las personas y los movimientos que luchamos en este país contra todo, ¿no? Contra la violencia, contra el despojo, que tenemos todo en contra. Entonces, pues es bienvenida sus palabras, porque pues en México aún las transformaciones y la reconstrucción del país depende todavía de los movimientos, ¿no? de las bases, ¿no? No necesariamente todavía de los partidos, ¿no? Y entonces en México y en Mesoamérica aún tenemos estas condiciones, ¿no? La transformación viene de los movimientos, y es por eso que yo, pues más bien con una pregunta, quisiera hacer una invitación amplia, ¿no? A todos
aquí presentes al foro, al Congreso Mesoamericano de Movimientos, convocado por el ALBA Movimientos, ¿no? Movimientos hacia el ALBA. Entonces va a ser en mayo, y bueno, nada más quería hacer esa invitación, ¿no? Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Estuvo encantadora su participación y nos ha dejado a todos con un muy buen sabor de boca. Bienvenidos a México. Nada más quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que se les ha dificultado y lo que más se va a dificultar? Porque no estamos haciendo todos estos logros que ustedes nos han planteado, han costado mucho trabajo, pero se han afincado en una sociedad, digamos, que está concientizada, una sociedad que tiene el mismo proyecto. Pero toda esa parte de la sociedad que corresponde no tanto al ala derechista, al ala que está manejada por toda esta mentalidad neoliberal, sino a toda aquella otra parte de la sociedad que todavía se deja manipular, que está en el aire y que participa, porque nos puede pasar, y lo digo en función de México y las experiencias latinoamericanas, pues lo que ha pasado en los otros países, lo que pasó en Ecuador, lo que ha pasado en Argentina, que ese cambio total por la gente que determina en las votaciones, porque también sabemos que toda la otra parte que no participa, pues también está participando con esa apatía. ¿Y qué pasa? El hambre, la desesperanza, la incertidumbre, la volatilidad que existe en las vidas lleva a la gente a aferrarse a lo que los medios les ofrecen y a todas eso que se vive dentro del neoliberalismo. Entonces yo quisiera que hablaran un poco de eso, de la problemática y de los retos, qué no se puede y cómo o qué cuesta trabajo cambiar para que nosotros también como experiencia lo tomemos. Perdón. Bueno, ya. Bueno, más que una pregunta, es un mensaje tanto al presidente Nicolás Maduro como a todo el pueblo venezolano, con una solidaridad y una hermandad. Y decirles, el mensaje es el siguiente: México, cuando Cuba estuvo bloqueada o empezó el bloqueo y se habló de romper relaciones diplomáticas con la isla, México fue el único país que sostuvo ese puente de comunicación con Cuba. Y decir, sobre todo para todos aquellos que ya pintamos canas y cargamos arrugas y arrastramos los pies, provocaremos también esa misma iniciativa y esa misma fuerza para apoyar al pueblo hermano venezolano. Bueno, en el tema Petro, yo creo que hay tres relacionadas con el tema Petro. Miren, a nivel mundial, todas las monedas estaban respaldadas principalmente en oro. Eso fue establecido así. Hasta que bueno, posteriormente a ello, todos sabemos toda la historia, el tema dólar, de todo lo que conllevó. Y en resumen, para ya llegar a lo concreto del Petro, el caso de nosotros, bien lo establecía nuestro canciller de la juventud, Randall, las transacciones financieras desde el punto de vista del petróleo eran en la moneda, en la divisa dólar. Divisa que fue bloqueada en el ámbito de nuestra utilización. El presidente Nicolás Maduro vio como alternativa la moneda Petro para contrarrestar este bloqueo. ¿De qué manera? Incluso lo establecía. Hay un ejemplo que yo creo que es muy digerible, que podemos colocarlo.
la empresa Repsol, empresa europea, solicitó un crédito ante los fondos internacionales por simplemente el hecho de los yacimientos petrolíferos de Argentina, donde él de una u otra manera, a través de eso, respaldaba su ámbito financiero y con eso solicitaba un crédito. El presidente Nicolás Maduro dice una realidad: en el caso de Venezuela nosotros somos la principal reserva de petróleo del mundo. Entonces está sustentando nuestra moneda en el petróleo. Es la garantía que sostiene esa principal moneda. Es un movimiento muy inteligente por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro de buscar bypassear o buscar otras vías alternativas ante el patrón dólar. Además de ello, y él lo establecía también, nuestros camaradas cuando conversábamos de todas las características que ha tenido el bloqueo específicamente con el tema de las divisas, el dólar ha sido una alternativa que en la oportunidad nosotros le hemos establecido como el hermano mayor de nuestro Bolívar, tanto así que ha sido el petro, ha sido el hermano mayor del Bolívar, exacto, porque el petro está anclado al petróleo y el Bolívar está anclado al petro. Entonces esa es la relación que el presidente Nicolás Maduro ha establecido para la conversión actual. ¿Qué ha generado eso? Obviamente desde el proceso de la recuperación económica un nivel de estabilidad que han asediado, que siguen atacando, que siguen, digamos, de una u otra manera buscando vulnerar todos esos procesos. Pero ¿qué él establece como modelo el presidente Nicolás Maduro? Una alternativa a todos estos procesos de bloqueo. Tenemos la plena seguridad, como lo establece, que él dice cosas muy lógicas. Dice, desde el punto de vista conceptual o muy financiero, si en las empresas transnacionales solicitan créditos simplemente por garantía de algunas reservas, nosotros que somos soberanos con la mayor reserva de oro probada en el planeta, ¿cómo no sustentar nuestra moneda, en este caso una moneda internacional como el petro, en nuestras reservas internacionales? Tanto así en el petróleo, y tanto así que él estableció que el mismo decreto constituyente que sale de la Asamblea Nacional establece que si de una manera el petróleo, supongamos, tiene una varía en el precio, puede ser anclado a cualquier otra reserva que tenga Venezuela. Así mismo lo establece en la ley que fue aprobada por nosotros. ¿Qué implica eso? Implica que en los próximos días, estoy totalmente seguro que va a ser probada unas mayores cantidades de reservas de oro, por ejemplo. Entonces fácilmente, según el decreto ley de la Asamblea Nacional Constituyente, plantea que no solamente el petróleo es la reserva, sino también puede ser anclado en cualquier otro mineral. En el caso de Venezuela, una gran diversidad. Tenemos diamantes, tenemos oro, y cualquiera de esos recursos puede ser la garantía para sustentar nuestra moneda, entendiendo que la utilización de la moneda dólar obviamente ha sido totalmente bloqueada producto de las sanciones establecidas por las agresiones unilaterales de Estados Unidos. Entonces esa alternativa a petro nosotros ha generado mucho futuro, ha generado mucha confianza y sobre todo el entender la visión estratégica que tiene nuestro conductor, nuestro líder presidente Nicolás Maduro, y que ha generado una gran estabilidad en nuestro pueblo. Entonces yo creo que sin lugar a dudas es una medida que ha sido de total protección a nuestro pueblo y que ha dado toda la confianza y que ha blindado todas las condiciones para estabilizar en esta guerra que ha sido muy fuerte contra nuestro pueblo. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha blindado de garantía. Y él estableció no solamente eso, sino que en este caso anunció unas navidades felices donde él dijo, bueno, si el tema, en este caso, si el tema, el problema es con el dólar específicamente y nosotros estamos anclados al petróleo, todo el equivalente, si aumenta, bueno, obviamente nuestra moneda va a aumentar. En el caso que baje, en ese caso, nos anclamos a otra reserva. ¿Qué es lo que quiere con eso? Blindar principalmente las garantías del pueblo venezolano, que tengamos acceso a los bienes y servicios, que tengamos acceso al ahorro, e incluso nos ha llamado, nos ha convocado a ahorrar en oro y ahorrar en petro como garantía legítima que tiene el pueblo venezolano. Entonces, sí. Sobre la criptomoneda. Sí. Bueno, fíjense, sobre el tema petro-criptomoneda, si hay alguna definición inmediata en una sola palabra, es que el petro es una genialidad. Quería partir de allí. El petro es una genialidad. El petro es multipropósito y voy a orientarlo por acá. Uno,
¿Alguno de ustedes ha minado o ha hecho algún tipo de trading con una criptomoneda, cual sea? ¿Quién? ¿Con cuál? O sea, ¿cuál moneda trading? ¿Haces trading? Sí, correcto. Tenemos en la empresa una forma de pago con criptomonedas y han pagado así como... Perfecto, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc. Bueno, el Petro no es más que una criptomoneda. Solamente que este tiene una diferencia que la separa del resto. Es que está soportada con el petróleo. Es decir, a lo que tú compres petro, tú no pierdes. En cambio, el resto de las criptomonedas fluctúan por la confianza que tú puedas tener y de repente sube, la fluctuación puede bajar al piso y entonces toda tu inversión se perdió. Con el petro no te pasa eso. Porque nosotros tenemos un piso y el piso es el barril de petróleo. Lo que a mí me vale el barril de petróleo. Yo tengo petro. Ahora, yo tengo petro y cualquiera puede acceder a petro, porque ahora hay una genialidad, parto nuevamente del tema de la genialidad del petro, y es porque el presidente ha generado todo un esquema de protección, que entre ese esquema de protección está que el pueblo venezolano accede a los bonos, bonos de distintos tenores y distintos tipos. Y el venezolano puede decidir si lo quiere en bolívares o lo quiere en petro. Pero es que adicional el petro, para unir a la pregunta del Dollar Today, termina venciendo la página criminal de Dollar Today y otras páginas que se han inventado para seguir golpeando el tema del dólar, porque desde allí han afectado nuestra moneda. ¿Y cómo lo logras? Porque este tema a veces es medio complejo. Incluso hasta uno lo puede entender. Entonces ya lo complejo no es entenderlo, sino el complejo es cuando tú lo entiendes explicarlo. Que ese es el otro reto. Pero fíjate, está burlando. Entonces fíjate, yo tengo bolívares. A mí tú me golpeas sometiendo mi bolívar a la relación que tiene con el dólar. Desde Miami, desde Bogotá, y va subiendo. Si yo a ti te genero una contrapropuesta y te digo, no, ya el pueblo puede acceder a cualquier tipo de criptodivisas y divisas porque yo le tengo una moneda que es el petro. Y puede acceder a mercados honestos, no a los especulativos. Yo puedo comprar bolívar, que es petro, y desde el petro, los que manejamos criptomonedas, puedo acceder a Bitcoin, a Dogecoin, o puedo acceder a cualquier otra divisa, como por ejemplo dólar, euro, yuan, rupias, puedo hacerlo. Y desde ese momento que lo estamos iniciando, en este momento que estamos hablando, apenas nosotros lo estamos iniciando. Porque hemos venido creando el ecosistema petro, que para hacerlo bien y hacerlo soportarlo bien, nos ha tardado unos cuantos meses. Y lo estamos arrancando en este momento. En este momento que estamos hablando, la gente está comprando. Y eso nos va a permitir a nosotros la estabilidad inmediata. Y el dólar va a tender o a estabilizarse o a la baja. O simplemente no nos va a importar porque podemos acceder a cualquier criptodivisa a través de mi bolívar, a través del petro. ¿Vieron la lógica? Voy otra vez, porque esto es importante que lo entendamos. Supongamos que yo tengo pesos y yo tengo una criptomoneda llamada petro, pero yo no tengo el acceso a otras divisas, pero lo puedo tener a través del petro. Yo tengo acceso al dólar, pero está muy especulativo y me termina especulando. Y entonces el peso ya no me vale hoy 18.95, sino mañana me lo ponen a 22. Y pasado mañana me lo ponen a 30. Y pasado mañana me lo ponen a 45. Y yo no puedo competir porque no tengo cómo competir. Uy, estoy sometido por esa página que me termina imponiendo el precio del dólar peso. Genialidad. Tengo ahora el petro. Pero el petro, si yo accedo el peso al petro, y el petro yo puedo cambiarlo por Bitcoin, o puedo cambiarlo por otra moneda, y después cambiarlo por otra moneda o por cualquier moneda, porque tengo el mercado abierto de las divisas y criptodivisas, anula inmediatamente a estas páginas que me están imponiendo el valor del dólar especulado. ¿Lo vieron? Es allí la genialidad del petro. Y el tercer tema, que es una genialidad del petro, es que si yo estoy bloqueado para transar en dólares con el petro, yo puedo acceder a cualquier otra divisa y criptodivisa. Y esa genialidad fue el presidente Nicolás Maduro. Por eso que Nicolás Maduro es un genio, pues. ¿Y no hay manera de bloquear el petro? Fíjate esto,
Sí, no. Ya va. No, la respuesta es no, primero. Pero te voy a decir algo. El gobierno norteamericano impuso una medida también para sancionar a todo aquel que tenga transacciones con el petro. Pero ¿qué pasa? El petro no depende de un banco para que te valide. Tú tendrías que invalidar a todas las casas de cambios virtuales del mundo para tú poder impedir que exista algún tipo de transacción con el petro. A diferencia de un banco de primer nivel, que para yo poder generar transacción yo necesito una carta de crédito que a mí me termine indicando sí puedes hacer uso de tu dinero. Un banco en el mercado financiero formal, un banco me termina a mí diciendo a través de una carta de crédito que sí puedo hacer uso de esa transacción, de mi dinero. Tú puedes usar tu dinero. Está bien. Eso no lo puede hacer a través de una criptodivisa. Imposible hacerlo. Y además que tenemos grandes aliados que no se van a someter a los gringos, que son los chinos, que son los rusos. Son nuestros amigos y son nuestros aliados. Nosotros estamos seguros. Se horizontaliza, o sea, se hace más popular, pero ¿qué tan difundido está? ¿Qué tanta posibilidad hay de difundir esa cadena de bloques realmente, masivamente? Eso es lo importante. Correcto. En este precisamente primer nivel y en esta primera etapa, ya hay gobiernos que han confiado en la transacción del petro. Con Turquía, por ejemplo, ya nos aceptó el petro como medio y moneda de intercambio. Nosotros podemos hacer transacciones con Turquía a través del petro. Los bolsos de los niños, porque nuestro gobierno bolivariano también, en el cuidado debido a nuestros niños, le entrega bolsos. Bolsos con todos sus útiles, pues. A los más de 6 millones de niños. A los más de 6 millones de niños, el gobierno bolivariano le entrega un bolso sin ningún tipo de costo. Porque nosotros creemos que la educación es gratuita. Debe ser gratuita y debemos garantizarla. Esa transacción de esos más de 6 millones de bolsos se hizo a través del petro. Lo estamos logrando. Y ustedes saben qué es lo peor, que hay experiencia. Y tú sabes qué es lo peor para ellos. Que uno de ellos dijo, si el petro tiene éxito, ya el bloqueo no puede ser una opción. ¿Qué bloquea? ¿Cómo bloquea? Si ya buscamos la llave que abre la cerradura de la puerta de los bloqueos. Entonces Venezuela está haciendo vanguardia para superar ahora y para siempre los bloqueos. Y eso es uno de los principales legados que la revolución bolivariana le va a dar a los pueblos dignos y libres del mundo. El no permitir ser bloqueado por potencia alguna. Muy rápido. La problemática. Nuestra problemática, hermana, es el rentismo petrolero. Esa es nuestra problemática. La cultura del rentismo petrolero. En nosotros depender del petróleo como la principal fuente de ingresos ha sido un talón de Aquiles para nosotros. El reto, ser productivos, diversificar nuestra economía, ser un país industrializado. Sí podemos y tenemos la voluntad. Estamos trabajando para eso. Eso es nuestro principal reto. Pero adicional, te quiero agregar algo. ¿Por qué Venezuela ha salido victoriosa en medio de tanta adversidad? Además de los 5 elementos. Es por la organización que tiene el pueblo. La organización popular. El hecho de que tú puedas ver, y yo quiero que usted... Vamos a hacer paralelismo. Les pido hacer este paralelismo. Aquí son ¿qué? Departamentos. Estados. Allá también son estados. Estado. Aquí hay 32 estados. Correcto. Luego, municipios. Aquí son ¿qué? 2.500. No, 500 están en Oaxaca. 2.500, vamos a poner como 2.500. Allá hay 332. Luego del municipio, ¿cuál es la unidad territorial que le sigue? ¿La comunidad? La alcaldía, ¿no? La alcaldía del municipio, ¿no? Bueno, pónganse que sea la comunidad. Pónganse que sea la comunidad. Y luego de la comunidad, ¿cuál sería? Colonia. Y luego de la colonia, la calle. Y luego de la calle, la casa. Bueno, nosotros tenemos organización por casa. Estamos organizados por casa.
estamos organizados por calle, por los comités locales de abastecimiento y producción, que nos comentó nuestra secretaria general de la Juventud del partido. Estamos organizados por calle, por casa, por calle, por comunidad, por parroquia, por municipio y por estado. Nosotros tenemos un despliegue territorial que inmediatamente a nosotros, ¿por qué no se convence a nuestro pueblo de la mentira que la canalla mediática intenta inocular? Porque la red inmediatamente se activa en favor de la verdad. Nosotros inmediatamente podemos, para que ustedes vean, esto nosotros lo vamos a comunicar también. Y el mensaje que nosotros queremos que ustedes también le transmitan al presidente Nicolás Maduro, no queremos que se lo transmitan solamente a él, sino al pueblo venezolano. Eso nosotros, la camarada Rodbexa lo difunde a todos los equipos estadales de la Juventud del partido. Y eso pasa a todos los municipios. Y eso pasa a todas las parroquias. Cuando venga en todo el país. En cuestión de horas, ahorita porque es las 12 allá en Caracas. Son 2 horas de diferencia. Pero esta camarada lo pasa. Y ya en menos de 6 horas, lo que está pasando acá en México, lo sabe cada familia venezolana. Es así. Porque se ha tejido una red de información lo suficientemente fuerte que la mentira no va a vencer a la verdad. Poder popular. Poder popular activo, organizado, consciente además. Esa es la verdad. Sobre el tema de la soberanía, nosotros partimos también, se parte de que la soberanía es intransferible y el depositario y el originario es el pueblo, que genera y delega en la potestad, en el poder constituido, un conjunto de atribuciones para poder expresar lo que realmente el pueblo quiere. Hasta ahí estamos claros. Sin embargo, esa delegación no es transferencia, es simple delegación. Yo creo que tu pregunta iba orientada al proceso constituyente del 98 y cómo resolvimos el asunto del tema de la soberanía. El asunto del tema de la soberanía fue resuelto al momento de nosotros indicar que no hay absolutamente nada por encima del pueblo y que el pueblo es el depositario originario de todo tipo de poder. Eso se llevó a una instancia de validación. El primos inter pares, y él lo puede decir que es abogado, pero el primos inter pares entre todos los poderes constituidos, al momento de que hay algún tipo de querella, es decir, duda sobre algún tipo de tema, es resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, por el Poder Judicial. Esto fue resuelto en el año 98, que es la Corte, en ese momento, la Corte. Fue resuelto el tema, es decir, la soberanía reside en el pueblo. Y así fue ley. Se hizo ley y hubo un proceso constituyente. Dentro del proceso constituyente se estableció y se dejó claro, de acuerdo a norma constitucional, que la soberanía se mantenía intransferiblemente en el pueblo. Por eso es que se puede convocar las veces que el mismo pueblo, ese poder originario, lo quiera, a través de nuevos procesos constituyentes. ¿Qué sería? La activación del poder constituyente, que está por encima de cualquier poder constituido. Inmediatamente el pueblo se activa y lo quiere así. Yo no sé si la pregunta iba dirigida por allí, o si la pregunta tiene algún tipo de valor más filosófico, no lo sé, pero si es eso, fue por allí. Se creó norma, se terminó dilucidando en corte, y la corte ya lo dejó establecido en norma constitucional. Eso, mis hermanos. No sé si hay otra pregunta. Sí, ¿es cierto que Maduro dijo que el precio de la gasolina ya va a subir? Sí, es cierto, pero es una necesidad además. Estoy de acuerdo. Es una necesidad. Actualmente está gratis. Es gratis, la gasolina es gratis. Algo así como 0,00001 centavo de dólar. Igual va a estar muy por debajo de los precios internacionales. Y sin duda va a ser hasta algo simbólico. Actualmente hay una adecuación de los precios de la gasolina. Y esa adecuación de los precios de la gasolina probablemente va a salir de manera formal cuando deba salir, pero sí viene una adecuación de los precios. Pero aparte ha dicho que el subsidio será directo para los venezolanos y venezolanas, y que las personas que se encuentran fuera de nuestra frontera deben pagarla, persona que no tenga el carnet de la patria debe pagarla a precio internacional. ¿Para qué? Para evitar lo que nosotros llamamos el bachaqueo, que es el contrabando de cualquier tipo de producto, pero en este caso especial de la gasolina, que al ser subsidiada en Venezuela se la llevan de contrabando a Colombia y la venden allá 100, 200 veces más. La usan para procesar droga, además.
Son unos bandidos. La mafia colombiana son unos militar bandidos. rusa en Venezuela. No se va a salir de la OPEP Venezuela, ¿verdad? No está planteado. Fundadoras. Sí, nosotros somos miembros fundadores, además que nosotros creemos en la organización. Creemos una organización fuerte que pueda velar por los intereses de los países exportadores de petróleo, ¿no? Sobre la pregunta de la base, nosotros tenemos excelentes relaciones con nuestros amigos rusos y nuestros amigos chinos, extraordinarias relaciones, y hemos acordado fortalecerlas en muchas de las áreas y muchos de los sectores. Nosotros creemos que la relación tal cual como la tenemos está muy bien. Nosotros fíjate que no estamos... Nosotros estamos en contra de las bases militares gringas en la región. Estamos en contra, porque creemos que hay una injerencia y una afectación directa de la soberanía a cada uno de esos pueblos. Creo que nosotros debemos avanzar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en cada uno de los territorios y cada uno de sus países. Es la forma de preservar la verdadera soberanía. No sé si eso contestó tu pregunta. Vale. Gracias. La grabación. La grabación, no, se no se olvida. Muchas gracias, hermanos y hermanas.